Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? El capítulo anterior cerraba ya todo un apartado con el tema del examinar las leyes morales y ahorita damos la transición hacia un nuevo apartado. En este capítulo abriremos el apartado B de El Espíritu y comenzaremos el capítulo 6, que también se llama El Espíritu, y leeremos esa introducción antes de llegar a una subsecuente división, así que va a estar cortito. Y empieza este capítulo hablando de que hay autoconciencia desde que entra la razón, ¿no? Claro. Porque hablábamos de razón observadora y en ese momento era que catalogas lo que ves y la naturaleza y todo eso. Pero sí hay un punto en el gran apartado que es razón. Sí, exacto, sí. En el que la autoconciencia se da cuenta de que sabe, ¿no? O sea, sabes que sabes. Sabes ya que no sabes. Nada más sabes. Por supuesto. O sea, ahí ya llegamos al culmen de la razón y ya vamos de salida, ¿no? Hacia el espíritu. Ajá, y de hecho ya estamos como cayendo en la cuenta de un significado hegeliano del término de espíritu. Uh-huh. Y tan solo la primera frase, que es muy filosófica y sintetiza mucho a Hegel, arroja varios conceptos, y la voy a leer literal. Dice: la razón es espíritu en tanto que eleva a verdad la certeza de ser toda la realidad, y es consciente de sí misma como de su mundo y del mundo como de sí misma. Ahí tan solo hay conceptos como razón, espíritu, verdad, certeza y realidad, que son conceptos... todo lo que ya dominamos ahora, ¿no? Ajá, entre comillas, ¿no? Porque el problema de Hegel es que como que nunca terminas de captar bien. O sea, ajá, como que te das cuenta de que entiendes algo, pero no terminas de entenderlo todo. Todo lo que hemos transicionado tiene que ver con la razón, que primero fue razón observante y después fue razón práctica. Y cómo este devenir de la razón nos lleva hasta el espíritu. Pero también en ese ir y venir habíamos caído un concepto muy importante que era sustancia ética, ajá, que aquí va a estar apareciendo constantemente. Todo esto ya preludiaba al concepto de espíritu. Pero a lo mejor la pregunta clave, que de hecho así se llama el apartado, es ¿qué se entiende por espíritu? Lo vemos casi siempre desde un punto de vista religioso, ¿no? Hay una connotación. Iba a decir espiritual, pero o sea, no lo identificamos como un principio de animación. Claro. Como la definición filosófica de alma, ¿no? Que exacto, es lo que me da movimiento y así, sino que espíritu es así como el alma, pero como la entiende uno religiosamente. Claro. Es como ese nexo con lo que está fuera de lo físico. Claro, exacto, porque lo contrario a el espíritu puede ser lo físico o lo objetual, lo que está inanimado, lo que está fijo, muerto, que es un concepto que tiene sin duda alguna cierta connotación religiosa, pero que Hegel lo quiere llevar a un concepto filosófico. Ajá. Y cuando decimos espíritu al menos implica lo contrario a lo material. Sí. O lo distinto, ¿no? Lo que se mueve con libertad, porque el espíritu es libre. Ajá, porque las cosas están limitadas. Exacto, tienen cierta necesidad. La razón es espíritu en tanto que eleva a verdad la certeza de ser toda realidad. Uh-huh. Pero ¿de qué realidad estamos hablando? Bueno, tenemos que ver qué es lo que pasó en los capítulos anteriores, qué es lo que hace Hegel constantemente en este apartado, para llegar a entender a qué se refiere con este concepto. Porque también hay una división entre sustancia y espíritu, ¿no? Sí. O sea, hay un desgarramiento de la sustancia y hablas de una contribución a lo universal o algo así, ¿no? Sí, porque si recuerdas ya habíamos hablado de la sustancia ética, ajá, como el primer momento en el cual se cobra conciencia del espíritu o de esta
noción fuerte es con los griegos. Creo que ya hemos hablado un poquito de los griegos. Hay un como primer acercamiento a lo que nosotros llamaríamos así con Hegel como sustancia ética, pero tuvimos que salir de allí para ir a otros momentos. Y cuando digo tuvimos que salir de allí, lo podemos decir en dos aspectos: en el aspecto histórico y en el aspecto intelectual. Intelectualmente dimos ese paso cuando el concepto de lo bueno, que se entendía muy bien en la polis, ya no se entiende de la misma manera con los modernos. Entonces tampoco se puede hablar como de que hay una identidad homogénea, ¿no? Exacto, y terminamos después tratando de llegar a leyes universales, pero al postular leyes universales, como veíamos en los dos apartados anteriores, no te da un sentido de pertenencia o de identidad con esa ley. Es un movimiento curioso porque estábamos en la sustancia ética, salimos de esa sustancia ética, pasamos a la modernidad y ahora tendremos como que reencontrarnos en una etapa que recupere tanto lo clásico como lo moderno, que es la solución que Hegel nos quiere dar. Y con la que no estábamos muy satisfechos todavía, ¿no? Porque ahorita como que va a derivar más el concepto en cuanto tal de qué es lo que entiende por espíritu, que de hecho todavía no lo decimos. Nos habla del caminito de la razón, ¿no? Y cómo llegó hasta el espíritu, porque una duda que a mí me había quedado en el anterior era así como de, oye, pero pues como de las leyes ya llegamos al espíritu. Y entonces dice Hegel, aquí hay una cita: aquí donde se ponen el espíritu o la reflexión de estos momentos en sí mismos, nuestra reflexión en torno a ellos puede recordarlos brevemente conforme a este lado. Dichos momentos eran la conciencia, la autoconciencia y la razón, que son los grandes apartados en los que se ha dividido la obra hasta ahora. Claro, ya vamos en el espíritu. Exacto, ¿no? Y entonces ya está diciendo Hegel, siempre lo ha dicho, que cada etapa como que es un momento del todo, pero aquí sí las está numerando, ¿no? Claro. Independientemente de lo que hace el índice y todo, aquí sí está diciendo, hasta ahora sí ubicamos 4 momentos en el desarrollo del absoluto. E incluso en la razón habla de los momentos en que esta misma se divide. Sí, y está como que integrándose en esta totalidad, ¿no? O sea, está deviniendo en el concepto de espíritu, en este concepto de espíritu que es el que queremos desarrollar. Que yo entendería que entonces el espíritu es lo que está más desconectado de lo físico. En parte, nosotros cuando hablamos en la actualidad del término espíritu, allende la connotación religiosa, sí queda un carácter hegeliano del cómo lo entendemos. Por decirlo, cuando yo te digo que hablemos del espíritu de una época, ¿cuál es el espíritu de la época medieval? La piedad y la vida religiosa, todo muy concentrado. Por supuesto. Y si hablamos de la época del Renacimiento, ¿cuál será el espíritu de esa época? Es el contrario, ¿no? De apertura y de buscar la razón ya fuera de la iglesia, etcétera. Por supuesto, hay una necesidad de fundamentación de lo humano por lo humano. Y lo más curioso es que la frontera es muy vaga, o sea, no es que, como alguna vez lo comentamos, lo vamos a comentar, no es que los medievales se durmieron medievales y se despertaron renacentistas, es que la transición se dio paulatinamente, pero sí podemos caracterizar que hay algo esencial de una época con respecto a la otra, porque ¿qué es el espíritu? Bueno, el espíritu es lo esencial, que es invisible a los ojos. Que por un lado es invisible a los ojos, ¿y qué es la esencia? Aquello que hace que una cosa sea lo que es. Y así podemos hablar del espíritu de una época, del espíritu de un pueblo, del espíritu de una nación incluso. Pero entonces, si vamos a comparar el espíritu con la esencia, pues a ver, habría que... Porque ya había dicho Hegel algo así como que pues tampoco nos podemos quedar en esencialismo. Sí, pero mira, aquí la frase me parece clara. El espíritu es así la esencia real absoluta que se sostiene a sí misma. Esto quiere decir que cuando hablamos del espíritu podemos hacer una determinación del espíritu de un pueblo. Pero incluso si yo te pregunto, ¿cuál es el espíritu de lo mexicano? Es algo muy interesante de analizar porque tampoco es algo que se mantenga fijo. O sea, ¿qué te hace mexicano? Haber nacido en el territorio. Algunos dicen que los mexicanos nacen donde se les da la gana. O Lupita Nyong'o es mexicana. Por supuesto, ¿no? O una determinada característica física, pues me parece que tampoco. Ser impuntual.
tampoco. Pero todo eso sí es como un acervo de lo que constituye algo así como la esencia o el espíritu de lo mexicano. Ajá. No es una esencia fija, sino que aquí el concepto se transmuta cuando dices esencia y cuando dices espíritu. Sí es la esencia, sí es el espíritu, pero no entendiéndolo como tradicionalmente se estaba mencionando. Lo que pervive en un concepto clásico y en un concepto hegeliano de la noción de esencia es la mismidad. O sea, una esencia se mantiene siempre idéntica a sí misma. Y acá estamos diciendo el espíritu es la esencia real absoluta que se sostiene a sí misma. Es la interpretación del espíritu o el avance del espíritu que se autoadecua a sí, que se autocomprende y que varía pero no varía, en tanto que se mantiene siendo espíritu. Podríamos decir algo muy sencillo. ¿Cuál es la esencia del movimiento? La esencia del movimiento implica cambio. Porque si no hubiese cambio, no hubiera movimiento. Y el espíritu es algo así. Ya. ¿Y en qué consiste su mantenerse siempre idéntico? En cambiar. Hay una identidad constante porque sí podemos determinar espíritu de una época, pero obviamente que aquí acotamos como una sección, podríamos decirlo así, objetiva de ese espíritu. Definitivamente hay una esencia, un espíritu de los 90s, pero que solo se comprende a posteriori. Se comprende a posteriori, pero el chiste de todo esto es que nos vamos tomando conciencia de ese espíritu ya en la actualidad. Porque ahora sucede lo que no sucedía con los griegos. Los griegos captaron algo que no terminaron por comprender. Y por eso salieron de la sustancia ética, por eso salieron de lo que captaron en esa inmediatez. Tienen que salir, pero salimos para regresar. Dicho de otra manera, ¿nosotros somos griegos o no somos griegos? Somos griegos en el sentido de que tenemos una democracia, tenemos filosofía, tenemos matemáticas, que son conceptos y nociones que surgieron en la Grecia antigua. Pero no somos los griegos de aquel entonces. O sea, hay una herencia, hay un vínculo, hay una tradición que nos lleva hasta allá, pero que no somos tampoco lo que fueron ellos. Ya. Y una noción de espíritu, para que nos vaya quedando un poquito más claro hasta ahora, viene en nuestra edición, en la página 261, y que dice así: el espíritu es la vida ética de un pueblo, en tanto que es la verdad inmediata. El individuo que es un mundo. El individuo que es un mundo, o sea, un pueblo que es un mundo. Un pueblo es un individuo, porque los franceses son distintos a los alemanes y los alemanes son distintos a los ingleses. Sí. Pero son un individuo y cada individuo es un mundo. Ya. Por eso el espíritu es la vida ética de un pueblo, en tanto que es su verdad inmediata, sus más profundas creencias, su inmediatez dada, ¿no? Pero el chiste es de que aquí estamos hablando del espíritu a nivel social, porque obviamente hablar de espíritu es hablar de lo social, y ese espíritu nació desde la autoconciencia. Pero, o sea, hasta este punto podemos decir que hay varios espíritus. Pudiéramos decir que hay varias objetivaciones del espíritu, que es un poco lo que está diciendo acá. Estas figuras se diferencian de las anteriores por el hecho de que son los espíritus reales, auténticas realidades, y en vez de ser solamente figuras de la conciencia, son figuras de un mundo. Son varias determinaciones de lo que es un espíritu que es libre. Como las advocaciones de la Virgen María, ¿no? Sí, muy católicamente podríamos poner ese ejemplo. Sí. O sea, es un espíritu manifestándose de diferentes maneras. Sí, pero bueno, no sé si sirve el símil. No sé si yo lo estoy manejando bien, pero... Sí, pero me refiero a que esas manifestaciones tienen una razón de ser para que devengan algo más. Y después de esta definición, entonces, ¿cómo entran aquí las etapas históricas de las que parece hablar Hegel? Parece que menciona, cuando habla de sustancia ética, habla de los griegos, y después menciona que ese saber no se puede quedar ahí como mera eticidad. Dice, la eticidad desciende a la universalidad formal del derecho. ¿Qué pueblo cultivó el derecho y qué pueblo siguió con los griegos, con la tradición griega modificando? ¿Los romanos? Los romanos, por supuesto. Y después de los romanos, ¿qué sucedió? Un imperio romano, pero rompe el imperio romano y se empieza Europa a diseccionar o a separar en un montón de pueblos
con una misma tradición, que es judeocristiana, pero también que constituyen al espíritu de Europa, y que se constituyen después en monarquías hasta que llega un movimiento que sacude todo eso y que se llama Ilustración. En el momento histórico de la Ilustración, como que se replantea todo lo que ya se venía trabajando desde los griegos hasta un estadio superior. O sea, se siguió el curso natural de las cosas, y en la Ilustración como que dijeron, bueno, vamos a ver en qué vamos. Fue un cambio, ¿no? Fue literal una revolución. Fue desechar un montón de nociones políticas que devienen en un concepto nuevo de lo que entendemos ahorita por Estado moderno. Porque recordemos que el Estado moderno, por decirlo, de Alemania o de Prusia, era muy distinto a los pequeños reinos que existían en ese momento. Y que tiene que ver un poquito con esos cambios históricos, pero también con la concepción de la totalidad de Europa en cuanto tal. Y después de toda esta visión de la historia, entonces, ¿cuál es la meta? Porque sí habla Hegel como de que vamos a llegar a algo. Sí, pudiéramos decir que todo esto sucedió por alguna razón, ¿no? O sea, todo lo que hemos transitado sucedió para culminar en algún punto. Y llegamos hasta una visión como la kantiana, y llegamos a una visión como con la de Hegel. Todo esto no implica una vuelta de hoja. O sea, no podemos ir más allá de Kant. Tenemos que ir en una altura más alta de lo que lo dejó Kant. No podemos regresar a algo más atrasado que Kant. Ya, porque como en los concursos de halterofilia, que tu segunda levantada debe ser al menos igual que la anterior. Por supuesto, y en este aspecto el espíritu siempre tiene que ir más adelante. Pues vamos a dejarla hasta ahí por este capítulo. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Pues dentro de todo nos debe de quedar claro un poquito la noción de espíritu y al menos una precomprensión de lo que Hegel quiere plantear de aquí en adelante. En el siguiente capítulo continuaremos la lectura, donde comenzaremos abriendo corchetes de varios apartados, pero nos vamos a enfocar en el número 1, pueblo y familia, la ley del día y el derecho de las sombras. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. También estamos en YouTube, iTunes, Spotify, Facebook, donde sea que escuchen podcast. Ahí estamos. Encuéntrennos, coméntenos y compártanos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.